¿Cómo están? Buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas, la edición más alegre de esta semana y probablemente los últimos meses aquí a través de Unicanal. Un clima realmente inestable que le pone un poco de contexto también a lo que vamos a hablar hoy. Lo que sí está estable es el sentimiento de optimismo de muchos de nosotros y bueno, a tipos como Pedro se le movió un poco el tablero y ahora no sabe si ser optimista o como ayer, no importa. No vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. No, estaba... Todo muy bien. Dentro de las posibilidades, es un tipo pragmático. Dentro de las posibilidades, claro. Que en el fútbol hay tres tipos de... Sí, puedes ganar, perder o empatar. Entonces se dio una... Ya no hay sorpresa. Entonces adelante, muchachos, vamos. Gracias, Robert, muy amable. Por favor. ¿Qué tal, Toto? Creo ahí. ¿Cómo estás, Bien, Mariana? ¿Todo bien? Bien. Ganamos los optimistas. Ganamos. Se nos dio esta vez. Hoy es el Quedaron Día pasos. Nacional de la Sonrisa. El Día Mundial de la Sonrisa, perdón. Qué bueno. A propósito de... Para celebrar. ¿verdad? Bueno, ¿todo bien, Mariana? Bien. Sufrí ayer con el partido. No vi el inicio. Llegué casi para el segundo tiempo, pero celebré. Casi para el celebré. segundo. Yo estoy recuperando la movilidad poco del lado derecho de mi cuerpo. Ayer por un momento se paralizó un poquitito, ¿sí? Sí, uno transitó por todas las emociones, podríamos decir, en el partido de ayer, ¿verdad? Sí. Teníamos esperanza, después vino el gol y ya... Si tuviera que bajó, inventar yo ¿no? hoy una frase al respecto, yo creo que lo de ayer fue una montaña rusa de emociones. Sí, muy bien. Nunca antes dicho. Sí. Nunca. Siempre Creo que- original. Realmente me sorprendiste. Hagámoslo un poco más casero para que la Así gente, es. ¿verdad? No sé, un tobogán de emociones. Sí, Muy bien, Ahí está, eso sí. es mucho más Pero bien albirroja. es contemporáneo. Bien albirroja. Bien, muy bien la selección paraguaya de fútbol. ¿Cómo está Felipe? Bien, Toto, ¿cómo ¿Todo va? bien? Feliz, súper bien. Seguro, claro, imagino que sí. Imagino Genial. que sí. Partidazo. Partidazo. Siempre Lo que creíste, hace- ¿verdad, ¿Cómo? Felipe? Vos sabés que el tema este de... Dijo que de- Fede, ¿te acuerdas? Tenía que No, decir pero también. eso... No hay por Voy a qué aclarar. dividir ese tipo de situaciones entre optimistas y gente que a lo mejor tiene más dudas. Me parece que no hay... O sea, yo por lo menos hablo como hincha. Y el hincha disfruta de momentos, los momentos nomás. Ahora sí tenemos... Para Pero hay opinar... hinchas optimistas y hay hinchas que no. Para opinar hay que tener un posgrado en fútbol o de la federación, la Real Como quien sea Academia. futbolista, pues no va a hablar de fútbol, ¿no? Sí, ¿verdad? O vestirte como futbolista, por Claro, ejemplo. no. Sí, como hay gente que pide eso, ¿verdad? Claro. Yo creo que... Yo feliz. Y así como Mariana hace eso, sí coincido, ¿verdad? Súper triste con el gol de Chile primero, con el gol de Colombia, pero primero bajoneado y después, bueno, la esperanza con el empate y luego la alegría. A muchos, Lloré, tengo que contar que lloré, ¿verdad? a muchos algo nos decía que iba a ser una buena noche. Algo, una voz interior, una caricia en el alma nos decía que iba a El ser optimismo. una El buena optimismo. noche. Ese es el optimismo. Hay que ¿verdad? esperar pues lo bueno dentro de todo. ¿Cómo? Hay que esperar lo bueno siempre dentro Sí, de todo. siempre hay que Por ahí tratar no de se da, pero esperar. hay que esperar. Claro. Hay que tratar de ser realista siempre, pero digamos, la esperanza hace cosas impensadas muchas veces, Así, ¿verdad? así Muchas es. veces, como decía ayer Francisco Arce, me quedo nomás con la frase de él ayer, para matarnos nos tienen que sacar el corazón, ¿verdad? Me parece que Bueno. la remera ya está imprimiéndose Bien. en este momento Sí, y el una martes, remera que diga. El Muy martes, bien. si no tenés esa remera el martes me parece que tenemos que ir. Pero independientemente a Te qué quiero pueda hacer- pasar, como muchas cosas en la vida, la sensación de ya paga mucho de lo que se puede hacer después. O sea, no Sí, sabemos si vamos a sí. clasificar o no, no sabemos si vamos a estar en la Copa del Mundo o no, y si llegamos no sabemos si va a ser una gran Copa del Mundo. Sí. Pero hoy da Yo gusto. yo soy de esos que no sé si tanto importa ese resultado como la sensación de haber llegado. Sobre todo teniendo a en eso, cuenta ¿verdad? de dónde estábamos. Viste que primero que hay que hacer para nivel de alegría, pues así, ayer yo lloré como si fuera que habíamos clasificado al mundial. Claro. La gente fue al frente al Panteón como si fuera que así ya. Y no ya- pasó todavía nada. Claro, O pero sea, veníamos el gran- tan abajo. Perdona, Claro. compañero, el gran honor de haber participado en esta distancia, en la eliminatoria, digamos. El gran honor, digamos. No, No, Sí, no, Eso es optimismo, ¿eh? No, haber Perdón, ganado contra no todo quiero tirar pronóstico. nada acá para no, no, discutir, no es sino el haber que participado. vos no es estoy la entendiendo lo que estás sensación- queriendo no. decir. Y La siempre es bueno sensación, ganar, Pedro. es la Pero por sensación de supuesto. poder llegar. participar en la eliminatoria Claro. de Sudamérica sería alegrarse si sos, no sé, de Pero Asia. dijo que más Pero allá de del entrada ya resultado partimos. del martes, está la sensación que, bueno, llegamos hasta acá. Claro, la de hoy. Bueno, No, si no, llegaste no. hasta acá es Veremos. porque puede llegar hasta No, más no allá. es llegar, Pedro, Ese porque es no el- es ese una es cuestión el de verdadero, distancia todavía. verdadero Es jugar el optimismo. partido y No, le ganarlo. estoy diciendo más toto. No, el verdadero optimismo Sí. es, pese a que las probabilidades Ajá. Ah. eran contrarias a nuestra realidad, el optimismo era llegar a este partido y decir, voy a tener una última chance. Son dos Y así cosas, va. ¿eh? La Son dos última cosas. chance va pateándose para adelante hasta que llegue el momento. Una cosa es ser Está bueno ese optimista. debate, el punto es que la gente está feliz. Claro, y una eso cosa es es ser bueno. optimista y otra cosa es ser soñador. Son dos cosas distintas, Toto.
Creo que vos estabas Sí. soñando con un triunfo. No. Y el optimismo es No, no. otra cosa. Son dos cosas A ver, distintas. defina optimismo. No, A ver. te estoy Exacto, diciendo. la policía del optimismo. Vámonos, Claro, no, Augusto. el optimismo No, no, pero incluso, el optimismo es que me parece incluso, interesante el es punto. más, Defina el el optimismo, optimismo por tiene favor. incluso tiene bases sustentables en la Sí. realidad. Sí. Pero el que sueña, sueña. Es una cosa, Sí. una entelequia que después termina el sueño y desaparece. ¿Me Ok. entendés? Entonces yo creo que vos sos un soñador antes que optimista. Ok, soy un Discúlpeme, soñador. ¿eh? Bueno, entonces, teniendo en cuenta la base de que para ser optimista Sí. hay que tener ciertos elementos, ¿sí? Obvio. Hay que tener ciertos elementos. Lo ocurrido ayer no fue un resultado de acuerdo a los elementos que teníamos. Lo que ocurrió ayer fue... Perdón, Perdón. ¿puedo terminar? O si no, Espera. bueno. Está bien, dale, por A ver, favor, disculpe. arrancamos la hora de Pedro Bullari. Adelante, por favor, hable usted. Teníamos las condiciones, por eso ganamos. Y bueno, Entonces y- por ahí se sustenta el optimismo. Vos lo que dijiste ayer era otra cosa. Hablabas de un sueño. Hablaba Vale. del sueño de llegar al Un Mundial. sueño, En realidad habló de fe, En que fin, todavía la algo fe, mucho más, menos, le mucho diste el más condimento intangible. religioso. Sí, Y- hablé de y fe. esto es bien terrenal, Toto. Teníamos los elementos, vos Sí. fíjate, se hicieron los cambios como correspondía Sí. y entonces sí conjugamos en algo positivo. Pero al A veces se utilizar, hace todo y no sale. al igual. utilizar la fe, Mira, vamos Tenemos hasta mañana suerte de acá. ganador. pero perdón, ¿Qué querés que te diga? al utilizar la fe Sí. como elemento de motivación, siempre hay una cuestión terrenal de por medio, más allá que la fe sea mística. Porque uno tiene fe para cumplir cosas terrenales, no cosas que no están acá. Claro, la Claro. fe en, entonces La construye fe tiene todo un origen, terrenalmente la para fe que tiene algo un místico origen me motive. religioso. No digas lo Sí, contrario. señor. Sí. Entonces, Bueno, cuando vos defina, dijiste- Pedro, cómo debo actuar a partir En de este realidad momento. sería espiritual, no, religioso la Usted palabra. sigue Sea lo adelante. que sea. Usted Sí, sigue está adelante. bien. Cada ¿Está uno bien? tiene su punto de vista. Yo soy respetuoso. Bueno, Está luego bien. de este debate etimológico, Cada quien tiene su punto de vista y Pedro la razón en todos los puntos Siempre. de vista que ya hemos siempre. evaluado. Toto, antes de pasar el sí, tema, señora. pregunta. ¿Se reivindicó Tacuara? a ver, yo no sé si Yo nunca había algo tuve que problema con reivindicar. Tacuara, debo decir, Yo no sé si entonces- había algo que reivindicar. Pero todo Partiendo de esa te base, perdona no sé. Tacuara, o sea, todo el mundo tenía algo que perdonarle a Tacuara. Y él tendría que perdonar. Si fuimos injustos con él, nosotros le debemos algo a él y no Yo él le a banco a nosotros. Tacuara, desde Es siempre. así, salvo que, no sé, Pedro. Y yo creo que eso sonó, a pesar que digan lo contrario, como una suerte de redención. Así nomás. Bueno. Porque si 7 años. Esa es la única verdad de este Fueron programa, 7 años que fue duramente criticado, se cayó y vino. Y cuando vino, dijo: che, esto es una revancha. Incluso le preguntaron, le dijo: no, el equipo jugó bien y esto es el resultado. No, la grandeza. No, de no, la por Por cuadra. favor. supuesto, ahí está. Por favor, esa es la razón. Esa es la No, razón. ¿por qué? No, ¿Puedo? no. Esa es la razón. Ayer me hiciste callar, Toto, te No, cuento. señor. Ahora no, me hace callar de hoy vuelta. No, es Pedro el que nos hace callar todo. No, No, usted. sí, Esa es vos la sos con todo el razón programa. de este programa. Por debajo van a ver un zócalo en donde dice que todas las opiniones emitidas en este programa son absoluta y plena responsabilidad De del Pedro. señor Pedro Bullari. Bueno, a propósito, ayer estaba leyendo detenidamente a ver, El no decreto. sé si es todo el decreto Sí, o es todo el un decreto. artículo en particular, el de la discordia. No, está el decreto que reglamenta la ley, ¿no? Porque vamos a destacar que la ley 422/73 se tenía que reglamentar, se reglamentó y hay gente que está a favor y en contra. Está el decreto 7031, que tengo entendido que los sectores que están cuestionando el nuevo decreto, el Ese es el 7702, en fin, tendrían que seguir analizando. Vos sabés, es increíble. Vos hablas con un sector y te dice, es correcto, esta ley se está respetando el espíritu de la ley. Es más, te dicen, los que compraron las tierras y no tenían ese 25% que te exige, van a tener que reforestar. Ahí te dicen, tiene que haber como mínimo Al igual un que tienen 40%. derecho a utilizar su tierra para el fin que ellos Claro, deseen, o ¿verdad? sea, el tema es que sacaron un nuevo decreto, el 7702, que de acuerdo a las organizaciones ambientalistas abre la posibilidad de comprar estos certificados y seguir, digamos, no respetando la ley. O sea, abre la posibilidad, de acuerdo, ojo, estoy usando las palabras de ellos, abre la posibilidad de seguir con una trampa. Y hay que ver si es así o no. Y está con nosotros, sí. A ver. Quiero sumar nada más un elemento, Toto, que me parece importante, que lo que se manifiesta también desde las ONG, mayormente ambientalistas, no todas, digamos, porque hay también el sector madera, etcétera, es que el decreto anterior, el 7031, fue un decreto elaborado con la famosa mesa de diálogo, con la inclusión de todas las partes, es decir, sector económico, Claro. o el sector propiedad privada, digamos, el sector gubernamental, Infona, SEAM, y las que precautelan, digamos, el ambiente, en este caso las ONGs. Avanzaron en un proceso por años y de repente aparece este decreto
del que aparentemente, no sé qué van a decir ellos, ni siquiera el Infona tenía, digamos, conocimiento o tuvo participación siendo el órgano regulador, sino que más o menos fue bypaseado, digamos. Entonces surge casi de contramano ese decreto y ahí es donde surge, bueno, la reacción, para qué hablamos tanto tiempo, si al final se va a hacer un decreto de sorpresa y cuestiones así, más allá de lo que ya, No, decía ayer, Pedro, digamos, en la forma y en el proceso, es como que ese elemento llama también la atención. Y ayer hubo una reunión donde se trató de zanjar alguna diferencia, fue Una peor. mesa de diálogo. Ahí mismo el nuevo titular de Infoma es el que dice, bueno, tenemos que tratar ahora una reunión más técnica, porque me están informando, es como que también se está enterando aparentemente del señor Estigarribia de algunas cositas que se agregaron en este artículo 5, ¿no?, del decreto. Vamos a preguntar, está Oscar Rodas con nosotros de WWF, que es el Fondo Mundial de Conservación de Bosques, ese es el nombre en español. Sí, actualmente se nos denomina Organización Mundial de Conservación, ¿verdad? WWF. Bueno, Toto, muchísimas gracias por invitarnos al programa, también a todos los panelistas. Quería nomás puntualizar, Toto, en base a lo que dijiste hace un ratito. Los dueños de las tierras pueden decidir el uso de la tierra, pero en nuestra Constitución y en la ley forestal los bosques son bienes públicos. O sea, es importante también que la ciudadanía entienda. Yo puedo diseñar el uso de la tierra según la ley, lo que la ley me permite, pero los bienes y servicios que disfrutamos todos los ciudadanos es de interés público. O sea, es por eso que estamos, digamos, debatiendo y aportando, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, digamos, de lo que se venía haciendo estaban los actores, digamos, de acuerdo? Los actores en realidad deberíamos ser todos, ¿verdad? Pero digo, en los que entraron en el proceso, en la construcción de todo esto, ¿hasta dónde venían de acuerdo y en qué momento se separaron los caminos? Bueno, estábamos de acuerdo hasta este punto, Toto. Tengo en mis manos el informe preliminar de COVAX y Asociados, un grupo de abogados y economistas que nos entregaron a los que participamos del proceso, digamos, de los gremios de producción, la sociedad civil, junto con el Infona, por supuesto, ¿verdad? Que decía que debía primar las exigencias contenidas en el artículo 42 de la ley forestal, que habla de preservar el 25%, la reglamentación de la ley forestal. Hasta aquí llegamos nosotros, luego esto pasa a un acta, como menciona Mariana, del 6 de diciembre del año 2016, el acta número 3 del Consejo Asesor del Infona, donde está la Asociación Rural del Paraguay, la Federación Paraguaya de Madereros, el Gremio de Profesionales Forestales, la Academia, la carrera de Ingeniería Forestal, entre otros, ¿verdad? Y ellos remitieron eso a la presidencia del Infona. La presidencia del Infona remitió al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura, como corresponde, hizo la presentación al Ejecutivo. Y en el 7031, como mencionaban ustedes, se menciona en las consideraciones del decreto esa acta. Pero a partir de esa acta, yo les puse acá, surge esta serie de mutaciones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 en menos de 2 meses. Nosotros llegamos hasta por acá. A partir de acá, los que participamos ya no nos sentimos depositarios de lo que nosotros aportamos. O sea que los ambientalistas no estuvieron, o las organizaciones ambientalistas no estuvieron involucradas en ese último proceso que... Así mismo, es porque le vuelvo a mostrar, ¿verdad? Que es, digamos, dentro de todo el proceso fundamental de la ley, esta ¿verdad? pequeña frase este pequeño párrafo que está subrayado acá es el resultado de la consultoría, pero sin embargo, todo esto fue agregado después. Nosotros entendemos que los técnicos del Infona, que son profesionales del área forestal, agregaron cosas positivas, la definición de tierras forestales, etcétera, etcétera. Es más, celebramos en su momento el decreto 7031. Nosotros, como Organización Mundial de Conservación, le dimos amplia difusión porque tenía salvaguarda como que tiene que ser con fines de conservación la reserva forestal, se tiene que recomponer, que es el espíritu de la Constitución, pero luego ya nos enteramos por la gacetilla del Poder Ejecutivo que llegamos al 7702, que habla que a partir de la fecha de promulgación de este decreto se podrán habilitar las reservas forestales. Y ahí es donde se encendió la alarma, digamos. Pero estamos para dialogar, estamos para aportar, ¿verdad? Está Francisco Galeano con nosotros de Infona. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo está? Buenas tardes. Asesor jurídico, ¿verdad? Asesor jurídico, sí, asesor jurídico del Infona. ¿Hasta dónde ustedes también participaron de todo esto? ¿Ustedes lo hicieron hasta el final, como la institución, digamos, especializada dentro del Estado? ¿O así como mencionaba Mariana, hubo un salto en el medio y ustedes también se sorprendieron con esto? Bueno, como sabrán, la autoridad actual del doctor Estigarribia asumió hace pocos días, ¿verdad? La fecha del decreto es anterior.
La última creo que es el 14 de septiembre. Sí. El 14 de septiembre. El Infona participó en lo que se refiere a conceptos técnicos, digamos, las zonas forestales, los bosques naturales, definiciones de bosques que los asesores técnicos del Infona junto con con un ámbito, digamos, con varias instituciones involucradas estuvieron, digamos, conceptualizando estas definiciones que estuvieron ya por mucho tiempo, porque nótese que la ley 422 es del 1973, prácticamente 4 décadas sin definiciones. Entonces no se sabía qué era finalmente No, lo que... no se sabía lo que era bosque natural, no se sabía, no había un concepto agarrado por una norma jurídica, ¿verdad? Desde el Infona se celebra eso, se celebra que haya por fin los técnicos, y tanto los técnicos como la parte jurídica celebra que haya ya una definición sobre varios temas. Sí, el decreto tal vez no sea algo perfecto, es algo perfectible, ¿verdad? Es una herramienta que se tiene que ceñir dentro del marco de la ley, y la autoridad actual está consciente de eso, está consciente de que se tiene que enmarcar como funcionario público dentro de lo que la ley determina, ¿verdad? Como corresponde en un Estado de Derecho. Está el doctor Merlo también con nosotros. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, fiscal? Buenas tardes para usted y para toda la teleaudiencia, para todos los que nos acompañan también acá, los conductores. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, cuando uno iba a la escuela o al colegio, ¿verdad? Y nos traía el bolígrafo, te decían cómo te da la guerra sin fusil, ¿verdad? Así mismo. Cuando aparece un fiscal y tiene que munirse de ese fusil o de ese bolígrafo, es la ley, ¿verdad? Es lo que Eso. está acá. Este es el bolígrafo que le dieron hoy, doctor. ¿Qué se puede escribir con esto y qué es lo que ya no pueden escribir que ustedes dicen, mira, acá hay un error? Bueno, como decían acá los compañeros, ¿verdad?, del Infona, así como de WWF, la ley 422 del año 73 y establece una obligación sencilla: conservar el 25% de los bosques de las propiedades mayores de 20 hectáreas. Esa obligación se convierte en un estándar mínimo de calidad en los recursos naturales, es decir, las propiedades que tienen que conservar deben hacerlo, y llegamos a la Constitución del 92, en donde el artículo 7 dice claramente que orientarán la legislación y la política gubernamental la conservación, la preservación, es decir, actuar para que no se deteriore, sostener lo que tenemos, y mejoramiento del ambiente. Es decir, con eso lo que quiere significar la Constitución y los constituyentes en su momento es que no podemos ir para atrás. Esto se llama principio de no regresión, viene de los derechos humanos, lo conocemos en el derecho laboral, las conquistas laborales nunca pueden retroceder. Entonces, así también funciona esto que tiene que ver con los recursos naturales de la República del Paraguay, y que está en el capítulo de los derechos fundamentales, porque ya está en el artículo 7. En el artículo 6 ya habla de la calidad de vida en relación a los recursos naturales, y algo muy interesante en nuestra Constitución, es la única Constitución en el mundo que el capítulo de derechos fundamentales se llama de la vida y del ambiente, es decir, no pueden estar separados. Si con esto, creo que ya es muy difícil no tener un panorama claro de que no podemos retroceder. ¿Qué es lo que ocurre con el decreto? Establece dos cuestiones. La primera, de que desvirtúa esta obligación, a mi modo de ver, de conservar, de preservar estos bosques, porque dice que, bueno, que si no los tenés, lo podés hacer con un porcentaje que, según dicen los técnicos, es muy elevado de especies no nativas, especies comerciales, donde nuestra biodiversidad no se va a adaptar. Estos bosques son llamados vulgarmente silenciosos, son los bosques de eucalipto, los bosques de pino, que por la ruta a veces vamos, no escuchamos que cante ni un pajarito. Es así de sencillo. Y lo otro es que dice que uno va a poder comprar servicios ambientales, es decir, aquel que
dejó más del 25% de su bosque, vamos a decir de que vos tenés 50 hectáreas y no 25, tu propiedad de 100 hectáreas con bosque, entonces yo que no tengo voy a pagarte para que vos por bienes y servicios ambientales. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Una simple matemática. Como una licencia. Claro. Somos 10 vecinos y los 10 le estamos pagando a él y él es nuestra cuota ambiental, ¿verdad? Así mismo. Pero ¿qué ocurre? La ley me obliga a mí a recomponer 25% y vos porque querés y crees en el futuro, crees en tender puentes de amistad con los niños del futuro para crear un presente que valga la pena vivir para ellos, entonces decidiste tener 50. Pero con esta modalidad lo que ocurre es que en vez de tener 75 hectáreas, finalmente yo me quedo eternamente con 50. Claro, no hay crecimiento. No hay crecimiento y por otro lado no se puede perpetuar un daño. Es decir, yo no puedo pagar siempre. Vamos a algo más sencillo para comprender. ¿Sí? Vamos a decir que tenemos un choque, voy yo, ¿verdad? Yo te choco tu auto, entonces me voy y rento otro vehículo mientras se arregla tu auto. Por más que yo rente ese vehículo para que vos puedas realizar tus actividades normales, yo no puedo dejar de devolverte tu vehículo en buenas condiciones porque esa es la obligación que tengo. Claro, no te puedo rentar el auto toda la vida mientras tu auto está chocado. Claro, está ahí, Exactamente. Porque mi obligación es arreglarte el auto. Claro. Entonces, con este decreto, lo que ocurre es que dice claramente que esto se puede hacer a perpetuidad y esto implica mantener un daño a perpetuidad. Y eso es inaceptable. Dejando de lado Claro. la obligación de Dejando mantener la de lado reserva la legal. obligación. Va a ser comprar la boleta del bosque de uno y vamos a tener 200 hectáreas ahí en un Ya estás en un regla. sector pelado Ya y el del te estoy medio cumpliendo, tiene ¿no? 50 y con eso cumplimos todo el barrio. Estás en regla, Más o no es menos así. legal. Tengo que hacer una pequeña pausa, si no nos quedamos sin tiempo a la vuelta y vamos a continuar. Va a preguntar Felipe, Pedro y Mariana, porque así está la cuestión, salvo que el señor diga lo contrario. Por favor. Vamos a tomar un buen consejo a propósito de este señor y vamos a ir a las estaciones de servicio de Barcos y Rodados para poder cargar un combustible con octanaje certificado. Carga full 92 aditivada de Barcos y Rodados para que tu vehículo tenga full protección y potencia y full rendimiento. Todas las naftas de Barcos y Rodados, además de estar aditivadas con paquetes aditivos de alta tecnología, cuentan con la certificación de octanaje del Buró Veritas Europea, líder en certificación y verificación. Tu auto a full con full 92 de Barcos y Rodados. Vamos a la pausa y ya volvemos. Sí, para Oscar, ¿cuáles eran las expectativas que tenían ustedes con respecto al decreto? O sea, ¿por qué, en qué basan su, digamos, su malestar, descontento, desaprobación? ¿O qué poner la palabra que quiera? Primero ¿A dónde, cuál es el estadio ideal para ustedes? Sí, no, el estado ideal en el que estamos ahora. Celebramos la apertura del Infona, que nos recibió en su casa, ¿verdad? Para dialogar. Nosotros tenemos una postura muy clara. Derogación del decreto 7702, estamos haciendo una campaña de colección de firmas que continúa mañana, dicho sea de paso, frente al Panteón Lovera a partir de las 9:30. Celebramos esa apertura, pero estamos firmes en que hay que derogar, ya que se derogó 3 veces y se redactó 4 veces, acudimos a la buena voluntad del Poder Ejecutivo, ya que estamos en un Estado de Derecho, creemos que el Poder Ejecutivo a través del Infona, que tiene excelentes profesionales, lo puede hacer para derogar esto y, digamos, reencauzar primero a que el objetivo de la reserva sea de conservación. No se puede recuperar la conectividad de los ecosistemas. Háblame en cristiano, por favor. Te pido. Sí, no para bueno, mí, solamente para la señora que está viendo. Para que un yaguareté pueda ir de un lugar a otro, necesita bosques que conecten a otros bosques. Eso. Hay campañas que conectan los puede bosques. haber Entonces, islas, ¿no? si uno Sí. elimina, Sí. habilita, digamos, según esta Ajá. definición, habilitar y deforestar la reserva natural de bosques, se pierde el ecosistema y se pierde esa posibilidad de conectarlo, ¿verdad? Ok. Entonces, nosotros, como tenemos la misión de buscar la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza, no estamos bajo ningún punto de vista en contra de la producción y la prosperidad del país. Nos aliamos con otras organizaciones que opinan igual, ¿verdad? La Asociación Huira Paraguay, la Fundación Bertoni, Altervida, Procosara, la Red Paraguaya de Conservación de Tierras Privadas, WCS, muchísimas organizaciones que se fueron al Infona. Más de 150 personas tuvimos ayer en el Infona, Visto la foto. lo cual demuestra la preocupación y el interés, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Si vamos a reglamentar, estamos para trabajar, no tenemos ningún problema, pero en el decreto 7702 dice taxativamente en el artículo 5:, a partir
de la fecha de promulgación del presente decreto los que habiliten sus reservas forestales naturales. O sea, por más que reglamentemos ciertas partes, este artículo 5 ya nos retrotrae que a partir de la fecha del 14 de septiembre ya aplica esta habilitación, entiéndase, Está sacar el vigente, bosque, claro, O se sea, puede. para que se entienda. Y aparte, todo lo que se haga ahora no va a tener consecuencias después. Porque no hay un principio de retroactividad recuerden ahí. que en Paraguay se deforesta 600 hectáreas por día y mientras termina este programa se van a perder más o menos 100 hectáreas. O sea, un día de vigencia de este decreto, un par de horas representa una pérdida de conectividad, de biodiversidad, de hábitat demasiado grande. Entonces, la Asociación Independiente de Profesionales Forestales se manifestó en ese sentido de que está, digamos, con la derogación del decreto. La profesora Mirta Vera, ingeniera forestal, miembro del Consejo Asesor del Infona, ayer tomó la palabra y dijo que ella como miembro del Consejo Asesor no está enterado del resultado final. O sea, imagínense lo grave de la situación que un miembro de la academia que es Consejo Asesor del Infona se manifiesta así. Ahora, Pedro, y después Mariana. Bueno, para el doctor Merlo, de acuerdo a lo que estabas comentando, y evidentemente acá, si es así como dicen, no sabría decirle. Simplemente me estoy guiando por lo que dicen, porque no está la otra parte tampoco, que fue invitada pero no vino. Hay una suerte de retroceso, ¿no? Y al haber retroceso no se está respetando ni el espíritu de la ley, ni lo que dice la Constitución, como tal indicabas. Ante esto, ¿un decreto se puede atacar de inconstitucional o hay que pedir que se derogue? Lo ideal sería que en el marco de la conversación Bueno, se derogue. Ayer fue tremenda, no había posibilidad de Pero si conversación. no hay acuerdo, están las vías legales. Es decir, se pueden plantear amparos, se puede plantear la inconstitucionalidad. Es decir, si el decreto ya está en este momento en función y la gente lo está aplicando y hay un inminente daño para algo que es de todos los paraguayos, como bien lo explicó, porque la tierra es del propietario, pero los recursos, por el artículo 38 de la Constitución Nacional, dice que es un interés difuso, que es un interés de todos. Nos legitima a todos, a cualquier persona, vos, yo, cualquiera que camine por la calle, ir al tribunal y decir yo quiero que esto pare. Porque hay unas cuestiones graves, hay un punto de no retroceso. Vamos Aunque a sea, perder la perdón que te conectividad. interrumpa, aunque sea en territorio, o sea, en un terreno privado. Aunque sea en un terreno privado, efectivamente, porque lo que no se puede es llevar adelante lo que dice el decreto, porque como bien nos explicaban los técnicos, estaríamos dando un paso sin retorno hacia un desarrollo no sustentable. Estaríamos rompiendo con la conectividad, con los corredores biológicos, que es una oportunidad de vida, como bien nos explicó. Entonces, no es que se está en contra del decreto en sí mismo, tiene bondades, pero lo que ocurre es que ciertos puntos de la redacción generan un paso hacia algo que es sin retorno. El tema de los servicios ambientales es una excelente idea, hemos trabajado, hemos llevado adelante esto con la gente, organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno, con entidad del gobierno, ya desde hace más de 15 años se está trabajando esto y es algo muy bueno, es decir, se le paga a aquella persona que decidió conservar más porque cree en un desarrollo sostenible, más de lo que le exige la ley, y dio más, entonces a esa persona se le paga por conservar. Pero voy a volverte a hacer otro ejemplo muy sencillo. Cuando nos vamos y quitamos un crédito, nos generamos una obligación de pagar el capital y los intereses. Los intereses en este caso son de todos los paraguayos, los que dejamos de percibir los bienes y servicios ambientales. Y el capital también lo tenemos que devolver. Es decir, la cuota tiene capital e interés y lo vamos devolviendo. No es que nos olvidamos de los intereses, del capital, perdón. Entonces, en esa dinámica funcionan los servicios forestales. Yo pago, dije, bueno, no tengo el bosque, entonces toda la sociedad paraguaya, incluido yo mismo, resulto perjudicado porque esos bienes y servicios ambientales que me da el bosque, calidad de agua, calidad de suelo, patrimonio cultural, todo eso es de todos. Y eso es lo que estoy pagándole al comprarte tu bosque de más que vos conservaste. Pero subsiste mi obligación de pagar mi deuda, mi capital. El capital sería ahí reforestar lo que yo tiré. Claro, es decir, Justamente para no reforestar, recomponer. le pago al otro. Le pago al otro, exactamente. claro. Mientras dura mi recomposición, yo le pago. Terminó mi capital, termino de pagar mi interés.
pero hay como 2 millones de hectáreas o más, creo, Nacho, que es Estamos un viendo ahí mercado algunas potencial. gráficas a propósito. Ahí se puede ver como en la imagen anterior, disculpe que te interrumpa, Ricardo, si le damos una chance a la naturaleza se puede recuperar. El Parque Ucuí, en la imagen en blanco y negro, deforestado, un cerro, y luego el verde más oscuro, en 30 años ya se recuperó totalmente, ¿verdad? O sea, Claro. sí, la naturaleza se puede recuperar y es más barato. O sea, si hablamos de desarrollo sostenible y queremos balancear lo económico con lo social y lo ambiental, dejar que se recupere el bosque con un confinamiento para recuperar ese capital natural es más barato y es mejor porque se recupera la conectividad. No, para que la gente pueda entender un poco en la postura que está diciendo el doctor, bajando otra vez el ejemplo, sería como ir pagando el mínimo de la tarjeta, pero la deuda continúa siempre ahí. Así mismo. O sea, para ponerlo más en un lenguaje, así digamos, voy pagando pequeñas cuotas de algo que no es todavía mi deuda. O sea, yo le voy pagando a alguien para no tener una sanción hoy, que nos crezcan los intereses, pero le sigo debiendo ese 25% de boca al Estado, ¿verdad? Ahora, Que y es hay lo- otro tema que también tiene que Debiendo, ver con entre la comillas, porque ya no reglamentación. debes, ¿me te permites? absuelven. Es, por Eh. ejemplo, te dice, vos podés, si no tenés el mínimo de 25, tenés que reforestar un 5% de la totalidad de tu territorio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero reforestar eso? O sea, este tema de los certificados abre justamente la posibilidad de que yo no reforeste, porque uno ve las plantaciones de soja, pero hasta la ruta, no está la franja de seguridad, no hay nada. Y sin embargo, esa gente que le va a pagar al que preservó para seguir con el sistema de no Utiliza respetar esa franja. el decreto utiliza la palabra perpetuidad. Es decir, que uno puede pagar a perpetuidad sosteniendo el daño. Y una Hasta que puntualización. Claro, una puntualización. La ley Dice también eso 422 el decreto, hasta que establece, reforeste. la ley 422 establece algo muy sencillo. Entra en vigencia en el año 73 y dice las propiedades que tienen bosque deben conservar el 25%. Y eso es lo que se debe recomponer si más adelante yo echo los bosques. Lo del 5% es para aquellas propiedades que cuando Menos de entró en vigencia la ley en el año 73, ellas estaban peladas. Entonces, Correctísimo. para las que tenían bosque en el año 73, les nació la obligación hasta hoy día de mantener un 25% y si no lo tienen, deben hacer que se recomponga. Claro. Como bien nos mostraba acá el joven de Gran Paraguay, es sencillamente dejar que la naturaleza se recupere. Te tiró una buena hoja y te tiró después, ¿verdad? Te cambió Sí. de organización, pero te dijo joven. Sí. O sea, que Pero mitad y mitad ahí, aquí digamos. también, compañero, Después Francisco quería aclarar algo sobre hay el que punto. tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Los que estuvimos, digamos, en ese momento histórico de la firma del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático, donde los bosques son una herramienta fundamental, ¿verdad? Fuimos testigos de que el Paraguay se comprometió con aumentar su masa forestal. Y acá está bien definido, eso es lo que se mantuvo en estas mutaciones, digamos, de que el bosque natural es un bosque con diversidad de fauna y flora, ¿verdad? Entonces, la plantación es otra cosa. Entonces, el compromiso de Paraguay realmente es aumentar su bosque natural y también controlar efectivamente la deforestación. Entonces, si arrancamos de elementos que son ilegales porque atentan contra la ley forestal y son inconstitucionales porque no garantizan el verbo recomponer que estaba en la versión original, entonces es muy difícil que Paraguay pueda cumplir con sus obligaciones a nivel internacional. También hay otras obligaciones a nivel internacional que nosotros acompañamos, que es los certificados de bonos de carbono, de que el bosque nativo vaya, digamos, siendo un almacén de no solamente de biodiversidad, sino también de elementos que evitan que se contamine la atmósfera, ¿verdad? Entonces hay muchos compromisos internacionales que hay que también discutir con la apertura que ahora nos da el Infona. Nosotros estamos dispuestos a traer también esos compromisos, esa firma que hicimos a nivel internacional, para que la ciudadanía sepa a qué nos estamos comprometiendo, ¿verdad? Francisco, querías aportar hace rato sobre el punto. Sí, sobre el punto quería decir que la palabra perpetuidad está insertada en el decreto. Más abajo dice que esos certificados después pueden ser sustituidos por la reforestación. El propietario tiene que optar por reforestar para recomponer el daño y todas estas cuestiones pueden ir Claro. reglamentadas por la institución vía resolución institucional.
reitero, el Infona está abierto, la autoridad actual abrió las puertas para establecer un diálogo y poder dictar una herramienta útil que sirva, digamos, para conciliar los intereses de todos los sectores. Pero no hay una, a ver, no hay una colisión ahí cuando vos me decís perpetuidad, pero hay que recomponer. O sea, si es perpetuo, ¿cuál es mi plazo para recomponer? Ahí es Perpetuo. donde se me pierde un poco el tema, ¿verdad? Jurídicamente, nuestra norma base es la Constitución Nacional. Ella establece dos principios para el caso de los infractores: el de recomponer y el de indemnizar, ¿verdad? A la luz de eso, y lástima que no está la gente de la SEAM, porque este decreto contempla también servicios ambientales, que es una ley de la SEAM, que administra la SEAM. Pero que La no ley es objeto de 3001. discusión, doctor. No es objeto de controversia en este momento. También, pero se mete Claro, pero eso no se en está el decreto. discutiendo, digo, o sea, nadie está en desacuerdo con esa ley, sí en desacuerdo con ese artículo de ese decreto. Están de desacuerdo, pero también hay que hablar que el servicios ambientales es una herramienta muy Sí. positiva para conservar. Y también el tema que mencionó el doctor del tema de los corredores biológicos, la SEDAM puede determinar las zonas vulnerables y certificar esas Sí. zonas, y le da la opción al propietario de mantener esos bosques intangibles por algo real, traducido en valor Certificado económico, económico. digamos, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa, después el fiscal también quiere aportar. Vamos a hablar antes, Felipe, de una oportunidad de paseo con familias y amigos. Exactamente, ahora que llega el verano, todas las salidas con amigos, paseos en familia, toda la diversión se aprovecha mejor en una Sea-Doo. Sea-Doo te trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar los momentos únicos. Adrenalina, supera tus límites. Disfrutado paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. La económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230 y la imbatible RX PX 300. Viví la experiencia Sea-Doo. Encontrarnos en Asunción Motorsports, en Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. Teléfono 021-609-624, Sea-Doo. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, estamos volviendo y quiero agradecer a la gente de Lumamo por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas. Es una semana clave también y un mes en realidad de lucha contra el cáncer. Casi todos los días de este mes y la parte final del mes de septiembre comienzan los recordatorios para cada tipo de afección también que puedan tener las personas. Arrancamos esta semana con este prendedor de la gente de Amagma que está luchando contra el cáncer de mama, ¿sí? El autoexamen sigue siendo la principal herramienta de las mujeres y los hombres, ¿sí? Mujeres y hombres para poder detectar a tiempo la enfermedad. Mariana, por favor, usted tiene preguntas, repreguntas, después Felipe Muy bien. y después vamos a hacer una pausa. Para compensar el, Sí, porque el daño a perpetuidad. hasta aquí Pedro solamente está pagando se recupera el el interés. tiempo. Está bien. El decreto. Está aplicando el decreto. Para el doctor Francisco Galeano, asesor jurídico del Infona, ¿verdad? También, sí. Bueno, me gustaría preguntar, para entender bien, si hoy está vigente el decreto, digamos, yo soy propietario de una reserva legal, o sea, soy propietario y tengo mi reserva legal, 25%. Hoy deforesto esa reserva legal o parte. ¿Cómo se aplica el decreto número 5 que es cuestionado? ¿Estoy Nosotros- bien? ¿Cómo se aplica? Bueno, En el artículo 5. Sí, del El decreto. El artículo 5 A del partir decreto. de la fecha de este decreto. Sí. No Si cambia. yo hoy deforesto, ¿cómo se me aplica a mí? dentro del derecho existe lo que se llama pirámide de Kelsen. Tenemos la ley madre, que es la Constitución. De ahí se parte, baja a la ley. La ley baja a los decretos a resoluciones. Este decreto debe ser reglamentado nuevamente por resoluciones institucionales, y como este decreto O sea, mientras no se reglamente no se va a aplicar. no se va a aplicar. No se está aplicando todavía. Para eso le estamos convocando a las ONGs, y vamos el presidente dio digamos la directriz de conformar un equipo técnico jurídico que pueda sentarse y con contrapartes de las ONGs y demás sectores para poder conciliar, digamos, todas las cuestiones Entonces, dudosas. Entonces, doctor, mi segunda pregunta sería,
Desde la vigencia de este decreto, 14 de septiembre, digamos, ¿hay ya planes de uso aprobados por el Infona bajo la vigencia de este decreto o no? Aún no. Cero. Cero. Ni habrá hasta su reglamentación Así es. posterior a un acuerdo con Así todos es. los sectores. Ah. Sí, para el representante de Infona, me preguntan acá y le agradezco la pregunta porque de repente son cuestiones un poco técnicas Técnicas, sí. para el común de los cristianos, ¿verdad? Y dice, preguntarle un poco a Francisco, ya le a sí mismo, dice, que te explique la legalidad de autorizar por decreto la habilitación o desmonte de la reserva de bosques naturales. Cuando la ley lo que te exige dice y obliga a mantener la reserva de bosques naturales. Justamente por la prelación. Tal vez el decreto, como dije al inicio, es una herramienta perfectible. Tal vez existan palabras que se presten a confusión, pero eso debe ser interpretado de acuerdo a la ley. A la ley. Claro, siempre la ley, o sea, Claro. te dirigías a la ley para... Por eso hablamos de la pirámide de Kelsen. No es más fácil cambiar y que no se contradiga ni siquiera en apariencia con la ley. Bueno, pero en primer lugar nosotros tenemos que sentarnos ahora con la gente que los distintos Cuestiona. sectores, digamos, el equipo multidisciplinario que fue designado y bueno, escuchar las alternativas y quitar algo consensuado, ¿verdad? Para No, al menos hay apertura para... Sí, o sea, apertura hay. Del Sí, Infona. Apertura hay. Hay que Pero preguntarle a la también ciudad. todo me hace entender que hubo también un salto. O sea, Infona no conoce esto. Exacto. O por lo menos no está 100% de acuerdo. claro, la Si pregunta... Infona, tenemos- si Infona la- estuviera 100% de acuerdo y el famoso suscribo, Claro. no sé si estaríamos pensando en la pirámide de Kelsen, porque Así cuando mismo. empezamos a tener el orden de prelación decimos, bueno, voy a aplicar el orden de prelación porque esto va contra algo superior. Así mismo. ¿Verdad? Si tuviera correlación, a lo mejor no me iban a hablar de la pirámide de Kelsen, no me iban a estar tirando por ahí. Puedo hacer una pequeña pausa y los dos van a intervenir porque si no, me van a sacar y ahí me van a meter el 25% de más. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, lo voy a tratar de hacer rápidamente porque se acaba de sumar por una cuestión que tiene que ver con el tránsito del tiempo. Damiana, ahí tenés el micrófono, por favor. ¿Cómo estás, Muy Damiana? buenas noches a todos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de participar, ¿verdad?, en este programa tan prestigioso porque últimamente se están volviendo muy famosos ustedes con las entrevistas y me parece sumamente interesante la entrevista que están haciendo, ¿verdad? Pues yo te digo, estoy acá. Me están tirando el gol de Paraguay, acá es una locura. Justo me enviaron algo, menos mal que era eso. Y Damiana, bueno, pero el gol yo de quiero saber Paraguay si, también se justifica. claro, yo Claro. quiero saber si lo que decís es con total sinceridad o es porque llegaste nomás ahora y no querés que se te diga nada. Ustedes me pueden invitar 1 hora o 2 horas Ah. más o 2 días más y, Y les va a puedo pesar decir lo lo mismo. mismo. Anotarle un poco, Elías, señora, Anótenle, que por favor, la traiga, señora venga de que vuelta, venga más por de favor. seguido porque Muy si bien. no... En un estamos- año el programa primero nos dicen... Doctor, usted quería apuntar algo hace un instante. Quería puntualizar, justamente como bien dijo el colega del Infona, hablamos de recomposición e indemnización. Y quiero rescatar que la Constitución Nacional dice, todo daño al ambiente obligará a recomponer e indemnizar. Y utiliza una conjunción que es la E. No es que podemos indemnizar nomás y nos olvidamos de recomponer. Es una obligación constitucional hacer las dos cosas. Entonces, Clave la redacción ahí en ese punto. asimismo, ese es otro punto de colisión, porque el decreto dice a perpetuidad cuando quiera después cambiar, hacer su reforestación, ¿verdad? Entonces, no puede haber un a perpetuidad indemnizar. Siempre tiene que ir conjuntamente, recomponer e indemnizar. Eso es lo que dice la Constitución y no podemos cambiarlo por un decreto. Damiana, tenemos un par de minutos y sé que querías aportar un par de cosas también. Bueno, quisiera pedir las disculpas que no estaban previstos, ¿verdad? Por el atraso. Pero quisiera también que me escuchen, que me den la oportunidad de justificarlo de por qué nosotros trabajamos en este decreto. Nosotros tenemos un equipo técnico en la institución donde hemos iniciado el proceso, ¿verdad?, de este decreto. Es loable destacar de que en la ley forestal Perdón, ¿cuál de los dos decretos? sí, establece ¿Cuál de los dos decretos que trabajaron? todos los decretos nosotros hemos trabajado, El 7702 también. sí, Ya. todos los decretos
nosotros lo que vamos a hacer ahora es una reglamentación de ese decreto, porque no es el mismo decreto lo dice muy claramente, estará sujeta a una reglamentación y nosotros no podemos reglamentar algo por fuera de la ley forestal. Ahora, ¿qué pasa? Lo que yo quiero que entiendan también todos, ¿verdad?, es de que este decreto se originó teniendo como base la definición de zonas forestales. Más de una oportunidad lo manifesté, de que nosotros no podemos intervenir el 100% en áreas donde no han sido definidas como zonas forestales, tal como lo establece la Ley Forestal 422. La prioridad fue establecer estas zonas forestales. Es la primera vez en toda la... Ustedes saben de que la Ley Forestal es del año 73, estamos en el 2017 y fue este año que la primera vez se definieron las zonas forestales. Yo soy funcionaria toda mi vida como profesional de la institución, entonces lo puedo yo confirmar y lo puedo asegurar que es la primera vez que lo estamos trabajando y que salió por una normativa esa clasificación de zonas forestales. Ahora, dentro de lo que es las zonas forestales, ahí se establecen todo lo que son los bosques naturales, las tierras de producción forestal y otras tierras boscosas. También está muy claro en el decreto de que están exceptuadas las áreas de agricultura y las áreas urbanas. También en el decreto están establecidas las áreas de protección, tal como lo establece la Ley 422 Forestal. Entonces, nosotros lo que creo que muchas veces dejamos de mirar el contexto general. Este es un decreto, es una normativa de carácter general y no es aplicable directamente. Nosotros vamos a trabajar a partir de lunes en un equipo técnico interdisciplinario, interinstitucional, como para que se reflejen todas las preocupaciones y que se vean visibles todos los aspectos relevantes que son de interés de todos los sectores, ¿verdad?, tanto de la organización civil con el tema de protección, conservación y también el sector privado y las instituciones como la Secretaría del Ambiente también, que tienen que de alguna manera participar con nosotros, considerando que hemos mencionado la Ley de Servicios Ambientales como una de las pocas herramientas, si no es la única, que de alguna manera contribuye a la conservación de los recursos forestales. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, es parte, digamos, de la dinámica del programa también que esto vaya avanzando así, pero quiero comprometerles después de que esta mesa haya avanzado, porque creo que desde el lunes se van a dar estas conversaciones, de poder tenerlos a todos nuevamente De para vuelta, poder ir ¿verdad? Sí. apuntando y ver para dónde fue la discusión también, porque si no, no queremos quedar como aquellos que vienen, plantan el conflicto, después si pasa una buena resolución nadie dice nada, ¿verdad? Claro. Así que lo queremos también concluir. Doctor, te agradezco por el tiempo, sé que tenías otro compromiso y que también nos acompañas, así que muchas gracias. Las órdenes cuando quieran. Lo que dice la ley es posible de cumplir técnicamente y si hay, digamos, toda esta voluntad que estoy escuchando, yo creo que estamos por buen camino. Gracias, doctor, muy amable. Francisco, muchas gracias por venir. Te vamos a esperar una próxima oportunidad. Cómo no, con mucho gusto. Gracias por invitarnos. No, por favor. ¿Qué es lo que tenés que decirnos? Porque si no, no te van a dejar salir. No. Que a fuerza de ser sinceros, ¿verdad? Esto no hay que analizarlo en forma aislada. Nosotros apoyamos la Ley de Servicios Ambientales de la Organización Mundial de Conservación, reconocemos ese valor y ojalá que la Secretaría del Ambiente también pueda contribuir, como ya lo hizo, a este proceso, ¿verdad? Así es que simplemente eso lo quería decir. Que esto no es un tema aislado, pero que tenemos que trabajar todos juntos. Gracias, Oscar, por venir, muy amable. Damiana, te bautizaron cuando llegas el hada de los bosques, así que te vamos a querer tener otra vez en otra oportunidad más, otra vez por lo amable. Mi compromiso es de que cuando termine la reglamentación de este decreto, acá lo vamos a presentar. Por favor, así va a ser. Viniste, llegaste como pudiste y ahora no sé si te vas a ir porque se largó la lluvia. Pero granizo, Patricia. No, acá estamos. No vayas, No, porque en serio, mi va a auto ser está ahí granizo. afuera y... Doctor, yo le quiero entregar al programa por la favor. calcomanía oficial, Muchas junto gracias. por un Paraguay sostenible. Muchas gracias, vamos a tener en producción también esto con nosotros. Nosotros vamos a encontrarnos el lunes y a partir del lunes vamos a comenzar a dibujar con puntitos chiquititos, uno al lado de otro, una gran sonrisa que puede llegar el día martes. Ustedes se quedan con el noticiero de mi canal. Chao.